Buenos días para todos. Ok. Mi nombre es Ramiro Moreno Reina, soy residente de tercer año del posgrado en anestesiología de la Universidad de Caldas. El día de hoy vamos a hablar de manejo preoperatorio de craneosinostosis. Es importante saber de este tema. Eh, Hay que tener en cuenta una cosa: la interrupción del crecimiento o la diferenciación craneofacial embriológica normal puede tener una amplia variedad de anormalidades craneofaciales, y digamos que muchas de estas deformidades craneofaciales son secundarias a la craneosinostosis, que son alteraciones en las suturas del cráneo. Pero para hablar de ello, pues hagamos un repaso pues, de la anatomía. El cráneo recién nacido está compuesto por unas placas óseas, los huesitos, y estos están separados entre sí por suturas. Digamos que esta disposición de estas placas se acomoda de forma transitoria durante todo el crecimiento durante todo el crecimiento del cráneo. Las suturas que vemos aquí más importantes están las suturas metópica, que es la que vemos aquí en la parte anterior. También tenemos la sutura coronal. Posteriormente, la que separa los dos huesos parietales se llama la sutura sagital, y acá atrás tenemos el hueso occipital, que pues lo que lo separa es la sutura lamboidea. Entonces, importante pues conocer la parte de la anatomía. Aquí en la parte anterior tenemos la fontanela anterior, y en la parte posterior la fontanela pues posterior. Entonces, durante los primeros años de vida, incluso desde antes del nacimiento, el cerebro viene creciendo. Y cuando los niños ya están en etapa pues, neonatal, ese crecimiento es muy rápido del cráneo, que aproximadamente hasta los 2 años se cuadruplica todo ese volumen total, alcanzando aproximadamente un 75% de todo el crecimiento del cráneo, y posteriormente el restante se va normalizando prácticamente en los 18 años, 18 años siguientes. Entonces, el cierre de las fontanelas y de las suturas, digamos que tiene un patrón específico. Entonces, si hablamos de las fontanelas, la primera fontanela que se cierra es la fontanela posterior, que aproximadamente a los 2 meses ya se empieza a cerrar, y la fontanela anterior aproximadamente después de los 18 o 24 meses, digamos que también ya empieza a cerrarse también. Sin embargo, en las suturas es diferente, porque el cierre empieza de una forma también temprana, pero el cierre definitivo generalmente sucede aproximadamente entre los 18 o 20 años de edad. Digamos que cuando se empieza a cerrar, la primera que se empieza a cerrar es la sutura metópica, que es la parte que está en el huesito frontal, que inicia aproximadamente a los 2 meses. Y el resto de suturas empieza el cierre de una forma aproximadamente, como la sagital, la coronal, la lamboidea, aproximadamente se empiezan a cerrar en el transcurso de los 2 años de edad, como lo podemos ver aquí, y se completa totalmente ya en una etapa adulta. Entonces, habiendo hecho el contexto pues de la anatomía, de la sutura, las fontanelas, dónde están, definamos qué es la craneosinostosis. La craneosinostosis, aquí como lo vemos, es una fusión prematura que puede comprometer una o más suturas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros vemos la que está señalando aquí en el centro de la pantalla. Vemos que aquí está todo el contexto de la sutura coronal, y el lado derecho del paciente ya está totalmente cerrado de forma prematura. La imagen que vemos aquí a la derecha, vemos que la sutura metópica, que está debería estar aquí en la parte anterior, ya no se ve aquí en esa reconstrucción de un TAC. Entonces vemos aquí que ya hay un cierre prematuro. ¿Qué pasa cuando se cierran esas suturas? Entonces hay una restricción total del crecimiento de forma perpendicular. Entonces, digamos que para acomodarse el cerebro durante el crecimiento, entonces ese crecimiento compensatorio del cráneo se produce en forma paralelo a la sutura afectada. Y eso genera una deformidad resultante que también depende del resto de las estructuras afectadas aquí. Entonces,
Si uno quisiera ver cuáles son las suturas que están generalmente más comprometidas, esta es una publicación ya muy antigua. Sin embargo, digamos que el patrón de suturas comprometidas es el mismo. Digamos, la sutura que más se compromete en cuando una fusión temprana es la sutura sagital, aproximadamente reúne casi la mitad de todos los casos. La sutura coronal, ya un porcentaje un poco menor, un 25%, la metópica un 4%, y la sutura lamboidea es muy rara que se vea afectada, pero se puede presentar, pero la proporción de pacientes es un poco menor. Entonces, esta es una imagen típica de un paciente que incluso se puede ver normal de frente, pero sí hay una deformidad en el cráneo, se ve mucho más pequeño y debe sospecharse que posiblemente el paciente está teniendo durante su crecimiento una alteración, una fusión prematura de alguna de esas suturas. Sin embargo, la presentación debemos nosotros saberla diferenciar. En un contexto general, la presentación de esos pacientes hay una incidencia, los textos realmente varían, puede ser de 1 en 2.500, otros dicen de 1 en 3.000 nacimientos vivos, pero hay que tener en cuenta que se puede presentar de forma aislada o de forma con otras alteraciones, que son las alteraciones sindromáticas. Si se presenta de forma aislada, que es lo más frecuente, casi son un 80%, aproximadamente puede ser un 80% de los casos, solamente se ve comprometida una sutura. Realmente la causa no es muy clara, se ha tratado como establecer cuáles son las causas de qué, por qué se compromete esas suturas. Un momentico, que listo. Es que no podía entrar el doctor Trujillo, ya lo tenemos aquí. Listo. Entonces, como estaba diciendo antes, la presentación puede ser de forma aislada, puede ser comprometerse una sola sutura, y esto pues corresponde a aproximadamente el 80% de todos los casos de craniosinostosis, que es lo que se llama las craniosinostosis no sindromáticas. Realmente la causa no es muy clara, se han propuesto varias hipótesis para establecer los mecanismos subyacentes de ese cierre prematuro de las suturas craneales en los pacientes con craniosinostosis no sindromática. Una de las teorías, digamos, o hipótesis es la hipótesis de dura madre de Mohs o de matriz de tejido blando, donde se habla de que las inserciones anormales de la dura madre ejercen unas fuerzas, digamos que de tracción restrictiva que detiene el crecimiento óseo. También hay otras alteraciones que pero son estudios de laboratorio donde han estudiado los osteoblastos en pacientes con craniosinostosis y realmente hay una inhibición del factor de crecimiento de osteoblastos. Entonces, realmente, aún así, pues no es muy clara la causa. Y la otra proporción de pacientes donde pueden estar comprometidas dos o más suturas, generalmente causa con otras alteraciones o otras alteraciones genéticas. Digamos que la causa sí se relaciona netamente a una causa genética y generan malformaciones craniofaciales y también tienen manifestaciones extracraneales que ya los vamos a hablar más adelante. Esta población de pacientes corresponde aproximadamente, es un 20% de todos los casos de craniosinostosis. Entonces, si nosotros, ¿cómo hacer la clasificación o nombrar los tipos de craniosinostosis? Eso depende de qué sutura está comprometida. Entonces, como lo habíamos hablado en la parte de anatomía al inicio de la charla, cuando se compromete la sutura metópica, nosotros la llamamos esta sinostosis trigonocefalia. Estos pacientes se caracterizan porque tienen una frente estrecha, que hacen una forma de triángulo, hacen una cresta y realmente eso asemeja como una quilla. Si se compromete la sutura sagital, se llama una sinostosis escafocefalia o también llamada dolicocefalia, que es conocida como una forma de casco y realmente la forma compensatoria del cráneo es en forma AP, entonces esos pacientes tienen un occipucio muy prominente y eso es muy típico en estos pacientes. Cuando se compromete la coronal si se compromete de forma bilateral, pues se llama una sinostosis braquicefalia, y si hay una de compromiso unilateral, sea la coronal o sea la lamboidea, en estos casos se llama una sinostosis plagiocefalia. Si es la lamboidea la que está comprometida, es una plagiocefalia posterior, y si es la coronal unilateral,
se llama una plagiocefalia anterior. Esta es la imagen típica de la escafocefalia, el paciente que tiene un compromiso, una sutura prematura de la fusión prematura de la sutura sagital. Este es muy típico porque tiene un occipucio prominente. Estos pacientes tienen el cráneo como una forma de casco y eso resulta por una disminución del ancho y hay una elongación en el eje anteroposterior. La trigonocefalia, lo que habíamos hablado, pues está comprometida la sutura metópica. Estos pacientes se caracterizan porque tienen la frente en forma de quilla y algo es el hipotelorismo, como lo vemos aquí, la distancia entre los dos ojitos es muy disminuida y eso es típico en estos pacientes. La brachiocefalia, pues lo había dicho, es el resultado de la sinostosis coronal bilateral. Aquí, como vemos aquí en esta imagen, el cráneo se acorta en su longitud y aumenta tanto en ancho y también en alto en estos pacientes. La plagiocefalia, esto es un cierre prematuro, o sea, como aquí vemos en este caso, este es un cierre prematuro de alguna en este caso, de la sutura unicoronal de un solo lado, pues el coronal de un solo lado. Pero hay que tener en cuenta que cuando hay compromiso de una o más suturas, entonces sí genera una alteración, un dismorfismo, y es muy típico ver en estos pacientes con síndromes craneofaciales, y esta es la típica presentación de los pacientes que tienen craneosinostosis sindromática, porque no solamente está comprometida una sola sutura, sino que son dos o más, y también tiene unas manifestaciones faciales y también unas manifestaciones extrafaciales. Entonces, ya lo había mencionado, aproximadamente el 20% de todas las craneosinostosis corresponden sindromática. Se ha relacionado aproximadamente más de 150 síndromes relacionados con una manifestación de esos síndromes craneosinostosis. Aquí tenemos un ejemplar, el síndrome de Apert. El síndrome de Apert, pues, es una alteración que sindromática también, tiene manifestaciones también cardíacas, y eso es muy importante, ya vamos a hablar de eso más adelante. Síndrome de Cruzor, el síndrome de Pfeiffer están también relacionados, y eso es importante. Realmente esto sí requiere un estudio multidisciplinario con el grupo de genética para establecer estos pacientes con estas alteraciones. Si nosotros vemos todos los pacientes con craneosinostosis sindromáticas, digamos que hay unas suturas que son muy típicas de cada tipo de síndrome. Por ejemplo, en el síndrome de Apert puede estar relacionado una subfusión prematura de la sutura coronal. En el Cruzot también es coronal. Casi la gran mayoría de lo que compromete son las suturas coronales o también las suturas sagital. Y no solamente tienen alteraciones, una manifestación son manifestaciones craneofaciales, pero también tiene otras extracraneales que desde el punto de vista de anestesia sí tienen unas implicaciones muy importantes. Estos pacientes se caracterizan porque también tienen deformidad o alteraciones en el crecimiento facial y que eso genera implicaciones y dificultad durante el manejo de la vía aérea de esos pacientes. Son pacientes muy difíciles de ventilar. La hipoplasia facial también genera una obstrucción de la vía aérea superior y esto puede generar síndrome de apnea del sueño y también alteraciones oculares. Los pacientes tienen proptosis, pueden tener lesión ocular. En el caso de los pacientes de Cruzot también tiene alteraciones cervical alta, una fusión que también tiene muy difícil el manejo de la vía aérea y eso es importante también conocerlo. Entonces, eso implica que los pacientes con craneostosis sindromática se deben tener unas consideraciones especiales, lo había mencionado. Esta es una imagen típica de un paciente con síndrome de Cruzot. Aquí lo vemos que tiene una hipoplasia facial, se caracterizan por hiporoptosis. Algo muy importante es que las alteraciones faciales, sobre todo de tercio medio de cara, esos pacientes son muy predispuestos a presentar síndrome de apnea del sueño, y eso es una implicación muy importante en el manejo anestésico de esos pacientes, ya lo vamos a mencionar. Pero lo más importante aquí es que el manejo de la vía aérea es muy difícil en estos pacientes que generan una obstrucción muy importante y se debe tener en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante saber de este tema? Porque es importante tener un conocimiento muy importante del manejo de estos pacientes por las consecuencias clínicas que esto pueda generar. Y aquí nosotros lo vemos. Una distorsión, una irrupción en el crecimiento craneofacial y sobre todo en los pacientes sindromáticos, en la presentación sindromática, estos pacientes pueden tener
muy fácilmente aumento de la presión intracraneal. Eso pues está sumado pues por la desproporción craneoencefálica, hay anomalías en el drenaje venoso, genera la hidrocefalia, y esto en el transcurso del tiempo genera un deterioro cognitivo en el desarrollo. Entonces son pacientes que van teniendo un retraso muy importante durante ese desarrollo. Otro, lo que había mencionado, es las alteraciones craneofaciales muy sindromáticas, que es muy típico. Los pacientes hacen obstrucción muy fácil de la vía aérea superior y están muy asociados con manifestaciones de síndrome de apnea del sueño. Y por otro lado, las implicaciones psicológicas. Esos pacientes en el transcurso del tiempo pueden tener autoestima muy baja, aislamiento. Las alteraciones oculares son muy fácilmente, pueden tener compromiso y ceguera. Ceguera de pacientes tanto por la proptosis que pueden tener esos pacientes, y también sumada con la presión intracraneal elevada, muy fácilmente desarrollan estas complicaciones. Entonces, el aumento de la presión intracraneana es muy fácilmente encontrarlo en los casos de craniosis sindromática. Puede presentarse hasta el 40 y 60% de estos pacientes. No va a tener una manifestación típica a diferencia de un niño más grande, un adulto. Estamos hablando que estos pacientes nosotros los vemos de forma muy temprana, alrededor de entre los 6 meses de edad, 18 meses de edad, como más tardar. Son niños que no van a decir tengo dolor de cabeza, pero sí se caracterizan porque son niños muy irritables, con difícil conciliación de sueño, náuseas, vómito, y si tienen una evaluación oftalmológica, pues van a encontrar como un signo el papiledema. Algo muy importante, también han hablado que las obstrucciones de la vía aérea superior se puede presentar en los casos de craniosis sindromática. Un 50% de los pacientes pueden tener síndrome de apnea del sueño, y eso puede ocurrir en cualquier parte de obstrucción de la vía aérea, muy fácil, pero más asociada cuando hay una distorsión, una hipoplasia en el tercio medio facial. Eso causa una distorsión, una alteración en la anatomía nasofaringea, y esos pacientes fácilmente pueden desarrollar síndrome de apnea del sueño. Algo muy importante, porque estos pacientes hacen hipercapnia, y eso genera, digamos que un círculo vicioso, porque digamos que la hipercapnia en estos pacientes induce una vasodilatación cerebral y también hace aumento del flujo sanguíneo cerebral, y con ello también eleva la PIC. Entonces pues se vuelve un círculo vicioso, que también el síndrome de apnea del sueño es un factor para empeorar la presión intracraneana en estos pacientes. Se ha debatido si esos pacientes, antes del procedimiento definitivo, requieran una traqueostomía 1 o 2 semanas antes del manejo de la craneosinostosis como tal. Sin embargo, digamos que las indicaciones para llevar a un paciente a una traqueostomía previa al procedimiento, hay mucho debate todavía, no hay una indicación muy clara, pero realmente si hay un compromiso definitivo, eso se debe definir pues como equipo. Entonces, el manejo de esos pacientes netamente quirúrgico es una cirugía de muy alta complejidad que requiere pues un equipo multidisciplinario por todas estas especialidades: anestesia, neurocirugía, cirugía plástica, grupo de enfermería y también el grupo de UCI pediátrica que nos va a recibir el paciente posteriormente en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, es muy importante que el manejo en equipo del staff debe ser totalmente desde el momento de valoración preanestesia, porque tiene también unas implicaciones en el manejo de estos pacientes que implican no solamente la cirugía, sino también desde mucho antes. En cuanto al calendario quirúrgico, depende realmente. Las indicaciones, digamos que de urgencia de llevar estos pacientes son 3. Uno, cuando se requiere una protección inmediata pues de la vía aérea, genera pues una alteración, pero pues hay mucho debate, sobre todo con la traqueostomía prequirúrgica como tal. La otra es la integración de la protección de la integridad ocular, y cuando realmente hay un aumento agudo de la presión intracraneana. Pero en la gran mayoría de los casos, esta es una cirugía que debe ser de forma electiva, pero obedeciendo a estos 3 principios generales. Uno, prevenir la progresión de la normalidad, y de paso, pues corregir la normalidad, porque esos pacientes ya vienen con esa alteración desde mucho antes, pero estamos hablando de 2 cosas. Es corregir la normalidad que la tenemos en ese momento, y también prevenir todas las secuelas que puedan generar posteriormente en estos pacientes, sobre todo
en la presión intracraniana que pueda generar, que eso sí tiene unas implicaciones en el neurodesarrollo muy importantes. Entonces, por eso es que se debe disminuir el riesgo de la elevación de la PIC, consecuentemente, si se hace un manejo de estos pacientes. En cuanto a la edad para llevar a esos pacientes, realmente es controvertido. Eso porque digamos que cada grupo etario de pacientes tiene unas ventajas, pero también tiene unas desventajas. Se ha hablado que estos pacientes pueden intervenir de forma muy temprana, antes de los 6 meses de edad. Una de las ventajas, digamos, que el hueso es mucho más lábil, es mucho más fácil de manejar, por lo cual el crecimiento del cerebro, digamos que después del manejo quirúrgico, fomenta un crecimiento continuo, uniforme de la bóveda craneana, pero una de las ventajas es el tamaño del paciente, lo cual que las implicaciones de sangrado siempre están presentes y pues digamos que el manejo del sangrado de esos pacientes es mucho más complejo y en la gran mayoría de los casos, los procedimientos que se hacen en estos pacientes antes de los 6 meses de edad, ya vamos a hablar de los tipos de procedimientos, muchas veces digamos que van a requerir un procedimiento posterior, entonces someter un paciente a 2 cirugías. Y si, digamos, si se lleva a un paciente un poco más grande, realmente no se especifica exactamente qué es más grande, pero generalmente después de los 8 o de los 12 meses de edad también hay unas ventajas y también tiene unas desventajas. Una de las ventajas es que digamos que es una cirugía más definitiva, una reconstrucción de bóveda craneal, pero disminuye el riesgo de una nueva reintervención, o sea, una sola cirugía, pero digamos que las desventajas es que el hueso, a diferencia de los bebecitos menores de 6 meses, digamos que es un hueso mucho más difícil de trabajo para el neurocirujano, con unas implicaciones de sangrado también bastante importantes. Entonces, este es un ejemplo de una craneostosis sagital. Uno de los riesgos más grandes es el sangrado que genera el hueso en estos pacientes, y eso en la edad del paciente tiene unas implicaciones muy importantes. Entonces, las consideraciones a tener en cuenta en estos pacientes son el tamaño del paciente, el volumen sanguíneo de estos pacientes. Estos pacientes fácilmente pueden perder toda la volemia en el acto quirúrgico, y eso es lo que lleva al paciente a una transfusión de hemoderivados, que también tiene unas implicaciones muy importantes. Hay que reconocer que debemos tener en cuenta que también los pacientes pueden cursar con anemia. Puede ser una anemia fisiológica del lactante, que esto se produce generalmente, ocurre normalmente entre las 8 y 12 semanas de vida de las lactantes a término, pero también en los lactantes pretérmino puede ocurrir entre las 3 y 6 semanas de vida. Son muy pequeñitos, pero puede estar presente. Pero en nuestra población colombiana, aproximadamente un 80% de estos niños van a tener una anemia por déficit de hierro, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso tiene unas implicaciones que vamos a llevar a un paciente que posiblemente va a tener carencias nutricionales, carencias de hierro, anémicos, y exponerlo a un procedimiento con un sangrado bastante importante. Entonces, habiendo hablado de las ventajas y las desventajas, digamos que hay textos y publicaciones donde dice que la cirugía donde realmente tratar de llevarlo de una forma equilibrada ante todos sus desafíos es entre los 8 y 12 meses de edad. Entonces, dependiendo del tiempo quirúrgico, pues la gran mayoría de las intervenciones que se hacen antes de los 6 meses de edad puede ser una craneotomía en tira extendida o también una craneoplastia asistida por resorte. Esta es una cirugía que implica que el uso de los resortes posiblemente no va a requerir una segunda intervención para el retiro de esos resortes. Y digamos que la reconstrucción total de la bóveda craneana, pues el timing donde se puede llevar a estos pacientes aproximadamente después de los 10 o 12 meses de edad. Obviamente, el tipo de cirugía que se plantea también depende de la sutura que está comprometida y la sutura que se va a intervenir. Cada procedimiento, obviamente, las que son estas que se hacen antes de los 6 meses de edad, o incluso las intervenciones endoscópicas, pues tienen un tiempo quirúrgico muy corto, a diferencia de una reconstrucción total, que el tiempo quirúrgico es un poco más amplio, y eso también pues tiene unas implicaciones. Pero como le digo, esto es de manejo multidisciplinar, un staff médico donde pues está el grupo de neurocirugía
cirugía plástica, anestesia, el grupo de UCI pediátrica, y debe haber un común acuerdo antes de llevarlo el paciente al procedimiento quirúrgico. Realmente debe llevar a sus pacientes bajo una junta para definir el manejo de todo el perioperatorio de estos pacientes. La craniectomía en tira extendida generalmente posterior requiere un uso de un casco posterior a la cirugía, que debe usarlo pues, prácticamente 24 horas del día en un transcurso de 4 a 6 meses. Como lo había hablado, la cranioplastia asistida por resorte, aquí lo vemos en esta imagen, pero posteriormente va a requerir una segunda intervención para el retiro de esos resortes. Y esta pues es la reconstrucción total de bóveda craneana. Pues esta es la típica incisión en forma de zigzag, que es lo que favorece pues, que quede oculta más tarde por el cuero cabelludo y generalice pues, un mejor manejo estético de estos pacientes. Sin embargo, este es un tipo de cirugía de tiempo quirúrgico más largo, con unas implicaciones de sangrado pues, bastante importante. Entonces, ya entrando en la valoración preanestésica de estos pacientes, lo primero es evaluar historia clínica, examen físico, pero enfocado en estas 4 cosas: definir el tipo de sutura involucrada y con el staff médico definir cuál es el tipo de procedimiento quirúrgico al cual se va a llevar. Otra cosa, si esos pacientes ya han tenido un manejo previo, como en el caso del uso de resortes, pues que eso también genera unas implicaciones importantes en cuanto al sangrado, siempre identificar. Y lo otro más importante para nosotros en esta es identificar si tiene un síndrome asociado. Ya lo habíamos hablado, muchos de estos síndromes están asociados con unas manifestaciones extracraneales, como en el caso del síndrome APAR. Estos pacientes cursan muy fácilmente con cardiopatías congénitas, y en estos pacientes se debe solicitar un ecocardiograma prequirúrgico. Por otro lado, el riesgo de apnea obstructiva del sueño está presente en las craniositosis sindromáticas aproximadamente en un 50%, y es importante estudiarlos con polisomnografía, y eso es con la fin de ver cuál es la alteración o los retos que vamos a tener durante el manejo perioperatorio de estos pacientes. Siempre evaluar la vía aérea, porque estos pacientes las alteraciones faciales nos van a generar dificultades, sobre todo en la ventilación y en la inducción. Y de laboratorios, pues solicitar hemograma. Siempre esos pacientes sería ideal nosotros verlos como mínimo de 4 a 6 semanas antes del procedimiento quirúrgico, sobre todo por las estrategias de ahorro transfusional que vamos a hablar más adelante. Pedir las pruebas de coagulación, la hemoclasificación de estos pacientes y siempre hacer la reserva de hemoderivados para estos pacientes. Como lo habíamos hablado, lo había mencionado, siempre estos pacientes nosotros debemos verlos de forma muy temprana en consultorio para hacer la valoración preanestésica, para identificar la anemia, que es lo más seguro que vamos a encontrar en estos pacientes, teniendo en cuenta nuestra población en Colombia, y para iniciar estrategias de optimización de ahorro transfusional. Entonces, ya entrando, uno de los retos más grandes es el sangrado, y hay pacientes que tienen factores de riesgo más asociados que se presentan durante el sangrado, sobre todo la edad antes de los 18, una intervención antes de los 18 meses, los pacientes sangran muy fácilmente, el peso, menores de 10 kilos, una cirugía prolongada por más de 5 horas tiene una implicación, es el compromiso de más de una sutura, si es una cirugía de reintervención, y el paciente si tiene antecedente de hipertensión endocraniana pues conocida, son pacientes que fácilmente tienen una predisposición mucho más fácil de sangrado. Y es que aún así, si esos factores no estuvieran presentes, el sangrado siempre es un riesgo que siempre va a estar presente en estos pacientes, siempre va a estar presente. Entonces nosotros empezamos a hablar de estrategias de ahorro transfusional desde la valoración preanestésica. Entonces quiero hablar de inicio sobre la donación autóloga de estos pacientes. Sin embargo, a veces es muy limitante, porque estamos hablando de pacientes que lo vamos a intervenir, como lo había hablado, el timing de estos pacientes puede ser antes de los 6 meses o incluso entre los 8 y 12 meses. Sin embargo, esta estrategia de ahorro transfusional se ofrece a niños más grandes. Algunos textos hablan que tiene que tener como mínimo 35 kilos, otros manejan un límite más bajito de 20 kilos
con una hemoglobina mínimo que tienen de 11 gramos por decilitro, y el volumen a donar es de 6 a 10 cc por kilo, pero eso también unos límites, porque el paciente lo vamos a dejar anémico. Entonces, antes de la cirugía, el paciente ya va a estar anémico. Y, digamos, si no tenemos un banco de sangre que maneje de forma adecuada esta sangre, muchas veces cuando llega el momento de la cirugía, estos hemoderivados no van a estar de todas formas, no van a estar disponibles porque requieren unas pruebas adicionales, así el paciente así la sangre sea autóloga, y eso pues va a generar desperdicio y va a haber pues mucha pérdida de tiempo en el manejo de estos pacientes. Otras estrategias es el uso de la eritroproyectina con una dosis de 600 unidades por kilo, dosis semanal. Se requieren 3 dosis como en estos pacientes, por eso la intervención debe hacerse desde 4 semanas antes para nosotros alcanzar a colocar esas dosis. El suplemento de hierro en esos pacientes, hay que tener en cuenta que el sulfato ferroso, aproximadamente el 20% tiene hierro elemental. La dosis de este suplemento adicional es de 5 miligramos por kilo. Siempre hacer un cálculo de las pérdidas permisibles en estos pacientes y reservar sangre en estos pacientes. Una implicación es que la reserva de sangre debe por lo menos hacerse como mínimo durante la semana previa a la cirugía, sobre todo en los pacientes menores de 1 año o menores de 10 kilos. La evidencia justifica muy bien el uso de la eritroproyectina. Uno de los temores es que los eventos trombóticos en los niños pueda generar unas complicaciones en el uso de este medicamento, pero digamos, esta es una publicación retrospectiva realmente que hicieron en niños que fueron llevados a cirugía craneofacial, y estrategias de ahorro transfusional utilizando eritroproyectina de 600 unidades por kilo semanal, 3 dosis antes del procedimiento quirúrgico en 369 pacientes con una edad entre alrededor de los 12 meses de edad. El riesgo de un evento trombótico lo definían que era menor de un 0.8%. Entonces, realmente es un riesgo muy bajo y claramente se beneficia si sobre todo si utiliza adicional el uso de suplemento de hierro. Entonces, los pacientes hacen una muy buena forma farmacológica de optimizar la hemoglobina. Muchos de esos pacientes pueden incluso subir la hemoglobina hasta por encima de 12, y eso pues genera una disminución de los requerimientos de sangre de halógena en ese tipo de procedimientos. En cuanto al manejo anestésico, las preocupaciones son varias y podemos aquí resumirlas aquí. Entonces, uno, el sangrado, como lo había mencionado, es un riesgo que es inminente. Las alteraciones hemodinámicas por la pérdida sanguínea que esto genera. Estos pacientes, pues realmente en el caso de las craniostosis sindromáticas, cuando tienen ya el aumento del PIC, genera unas implicaciones durante la inducción y el mantenimiento con los medicamentos que utilizamos. La termorregulación, porque eso tiene el buen manejo para prevenir la hipotermia, también nosotros es una estrategia para que el paciente, sus factores de coagulación no estén alterados y sangre menos. Hay otros que son los problemas de posición y que eso pues tiene una correlación con el riesgo de presentar embolismo aéreo en estos pacientes, y es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, la premedicación, eso varía, depende, eso ya es como a considerar, porque depende de la edad del paciente, pero en los casos de craniostosis sindromática en los pacientes con síndrome de apnea del sueño, el uso de midazolam como premedicamento nos puede tener dificultad, una obstrucción mayor, incluso en el preoperatorio. En el momento que se hace la premedicación, fácilmente en sala de preparación pueden tener obstrucción de la vía aérea. Entonces, realmente es debatido y eso depende también del equipo quirúrgico que esté manejando a este paciente. La inducción, hay la consideración muy importante es los pacientes que tienen aumento de la presión intracraneana. Entonces hay un debate si utilizar una inducción inhalada. Idealmente esos pacientes, si tienen una vía, deben vigilar muy bien esos cambios de presión. Idealmente en esos pacientes se debe hacer una inducción con inductores endovenosos, pues fácilmente por la neuroprotección que debemos tener en cuenta en estos pacientes en el manejo de la PIC. El mantenimiento, pues puede utilizarse anestesia balanceada con inhalado, siempre manejando el MAC para la edad, y
La monitorización en los pacientes se debe individualizar. Ya vamos a hablar por qué. La monitoría, pues, los estudios evalúan que puede ser una monitoría base básica, pero también debe ser de forma invasiva con una línea arterial. Siempre tener al menos 2 accesos venosos, por lo menos de buen calibre, para esa calibre 22, para el manejo de los líquidos y también del sangrado y el requerimiento de hemoderivados. El uso de catéter venoso central es debatido realmente, el uso realmente eso es debatido, más como tenerlo como una forma directa para administración administración de sangre o de vasoactivos. Sin embargo, lo más importante es que la monitorización debe realizarse dependiendo de las pérdidas sanguíneas. Algunos textos evalúan que si unas pérdidas menores del 30%, monitorización de rutina, pero si ya es mayor, debemos, en el caso de este tipo de cirugía, donde las pérdidas puede perderse la volemia muy fácilmente en esos pacientes, es una monitoría invasiva, pues con sonda vesical, línea para vigilar los cambios hemodinámicos de forma continua y 2 accesos venosos grandes. El manejo de la vía aérea siempre tuvo rotaquea reforzado, siempre vigilando que esté bien adecuado, porque la posición tiene una implicación. Nosotros perdemos la vía aérea muy fácilmente con la posición del paciente, ya vamos a mencionar. Algunos textos también refieren que se debe utilizar el tubo RAE, sobre todo en cirugía de craniosinostosis, donde se va a hacer intervención craniofacial. Y es muy importante que estos pacientes con craniosinostosis sindromática suelen asociarse a síndrome de apnea del sueño. Muy importante el manejo de la temperatura en estos pacientes. Digamos que la forma más fácil como pierden temperatura es la radiación, entonces hay múltiples estrategias para prevenir la hipotermia. Principalmente la temperatura del quirófano no debe estar menos de 23 grados centígrados, las sábanas calientes, siempre utilizando pues, el aire caliente forzado, mantener el paciente seco. Los campos quirúrgicos muchas veces se mojan por el uso de líquidos, por la irrigación de los líquidos pues, del campo quirúrgico, y eso generalmente predispone a que se pierda temperatura. Entonces siempre vigilar los campos quirúrgicos, si están húmedos, si es necesario cambiarlos, hay que cambiarlos. Y hay múltiples estrategias, como hablamos en pacientes que son muy pequeños, el uso de mesa de calor, pues idealmente operarlos en este tipo de mesa. Sin embargo, pues eso debe ser considerado en mutuo acuerdo con el cirujano y todo el staff. El uso de Ranger para calentar los líquidos es muy importante. Aquí, como vemos, este es un niño donde se utilizan pues, bolsitas para disminuir la pérdida de calor. En cuanto a la posición, realmente eso debe ir en acuerdo con el cirujano. Esta es una posición de esfinge, que se deben tener en cuenta estas 3 cosas. Las zonas de presión, aquí pues fácilmente pues hay una protección muy importante, pero aquí a uno lo que le preocupa es la compresión ocular que genera este tipo de posición y la hiperextensión cervical que se utiliza en estos pacientes. También hay procedimientos que se hacen en decúbito supino. Sin embargo, esta es una preocupación que esta es una posición que preocupa mucho por el riesgo de embolia aérea. Aquí, digamos que el campo quirúrgico está por encima del nivel del corazón, y eso tiene unas implicaciones muy importantes. Entonces, el drenaje venoso está disminuido, digamos, el flujo sanguíneo también está disminuido, perdón, el drenaje venoso está aumentado, el flujo sanguíneo hacia el cerebro es disminuido, digamos que esto predispone muy fácilmente la hipotensión, y hay una congestión vascular en los miembros inferiores que predispone pues ese flujo y esa hipotensión fácilmente en estos pacientes. El riesgo de embolia aérea realmente es variable, los textos evalúan que es un riesgo aproximadamente entre un 8 y 82%, es una complicación potencial, y el de los riesgos es la posición donde el campo quirúrgico está por encima del nivel del corazón. Por otro lado,
los bordes de la craniotomía expuestos, el incremento de ese retorno sanguíneo es mucho más fácil que predispone a la embolia aérea. Una forma de evitarlas siempre es como la posición del paciente, pero como digo, eso debe ir en común acuerdo con el cirujano, siempre mantener una adecuada dilatación del paciente, adecuado manejo de la volemia en estos pacientes, siempre tener humidificado pues el campo quirúrgico y la presión positiva pues, en estos pacientes. Muy difícil reportarlo muchas veces. Algunas de las manifestaciones son el colapso circulatorio. Sin embargo, puede haber embolia que puede pasar de forma inadvertida y digamos que el uso de Doppler de forma continua puede ser una forma como de evaluarlo o de diagnosticarlo de forma temprana, pero este es un recurso que no siempre está presente en todas las instituciones, pero digamos que lo más típico que nosotros podemos ver es una caída muy abrupta del CO2-T en estos pacientes y nosotros debemos sospechar. ¿Qué hacer? Primero, esto es un manejo de equipo quirúrgico, avisar inmediatamente al cirujano, FIO2 al 100%, se debe suspender todos los medicamentos inhalados. En el caso de la anestesia, el campo quirúrgico se debe irrigar totalmente y hacer posición y colocar al paciente en una posición en Trendelenburg para disminuir pues, ese riesgo de embolia. Presión positiva, idealmente con Valsalva, o sea, se puede hacer de forma manual. Sí, obviamente se ha reportado casos de embolia aérea con colapso circulatorio, aproximadamente el 1% de los casos de embolia aérea, pero en caso de presentarlo, pues obviamente estar preparado todo el equipo quirúrgico para el manejo de reanimación en estos pacientes. Siguiendo pues con las estrategias de ahorro transfusional, ya lo habíamos hablado aquí, pero estas estrategias inician desde la valoración preanestésica, pero también en el momento intraoperatorio se debe manejarlo. Hay varias estrategias. Muy importante es siempre cuantificar muy bien las pérdidas, todo. Aunque esto pueda ser difícil, el conteo de las gasas, el sangrado que genera cada gasa, y que todo eso no debe superar el 15% de la volemia. Entonces, el cálculo de las pérdidas permisibles a veces es un reto porque muchas veces hay que recordar y tener muy presente la volemia estimada para estos pacientes y eso depende. En el caso de un prematuro aproximadamente es de 100 cc por kilo y eso va disminuyendo gradualmente hasta la etapa adulta. Los pacientes, los bebés a término entre 80 y 90 cc por kilo, entre los 3 meses y un año de 75 a 80 y en mayores de un año de 70 a 75 cc por kilo. Y según el hematocrito del paciente, yo puedo hacer el cálculo de las pérdidas permisibles para estos pacientes. En cambio, en cuanto a las estrategias de ahorro transfusional, la transfusión autóloga, que eso pues ya nosotros lo habíamos solicitado desde el momento de la valoración preanestesia, se debe hacer de 2 a 3 semanas antes de la cirugía, pero ya lo había mencionado, eso también no es fácilmente disponible, el uso de estos hemoderivados también depende de una comunicación con el banco de sangre para tener de forma disponible este recurso. El salvador de células hace una recolección de sangre en estos pacientes, de toda la sangre que se está presentando y pues obviamente lo que se hace es autotransfundir esa sangre. Sin embargo, en los pacientes menores de 10 kilos genera limitaciones por la cantidad que se pueda recolectar. Entonces, y lo más importante es que no fácilmente está disponible en todas las instituciones. También se ha hablado de la hemovolución normovolémica, que lo que consiste es extraer sangre y posteriormente reponerlo con líquidos y con la finalidad de después, posterior, esa misma sangre autotransfundirla, pero también muy difícil. Pacientes con enfermedad cardiopulmonar o coagulopatías, también se predispone la infección durante esa manipulación de esa sangre, entonces no siempre está disponible. Entonces digamos que el manejo más eficaz está desde la optimización de la hemoglobina, el uso de EPO preoperatorio, digamos que tiene un impacto muy importante como una estrategia de ahorro transfusional. Siempre el momento previo a la incisión, o sea, el día de la cirugía, idealmente tener un hemograma para saber cuánto está la hemoglobina.
Y eso, pues obviamente, si las pérdidas sanguíneas en el transcurso de la cirugía, un análisis de hemoglobina, pues también es una forma de guiar el requerimiento de sangre. Muy importante es el volumen a transfundir, teniendo en cuenta el hematocrito del paciente, el hematocrito ideal menos el hematocrito del paciente sobre el hematocrito que tiene una unidad de glóbulo rojo, que es 70, por el volumen sanguíneo estimado. Y eso es una forma, digamos que según el hematocrito del paciente, o una fórmula o una fórmula incluso más rápida, que es de 10 a 15 cc por kilo, máximo 20 cc por kilo, y la velocidad de infusión no debe superar un cc por kilo minuto en estos pacientes. Pero otra estrategia farmacológica que nosotros tenemos durante el intraoperatorio es el uso del ácido tranexámico, y la evidencia, digamos que lo soporta porque tiene un efecto muy importante, porque nos disminuye el sangrado en estos pacientes. Aquí está comparado al grupo que recibió tranexámico versus placebo, y también nos disminuye el requerimiento de sangre halógena durante el intraoperatorio en estos pacientes. Y digamos que en revisiones sistemáticas se ha evaluado realmente cuál es la dosificación para manejar este tipo de cirugía. Digamos que el manejo multimodal es con una dosis de carga de 10 a 15 miligramos por kilo, colocarle durante 15 minutos antes del procedimiento quirúrgico, y posteriormente continuarlo a 5 miligramos por kilo hora, y eso muy fácilmente nos logra niveles plasmáticos de 16 microgramos ml. Esto tiene un impacto porque disminuye el sangrado y los requerimientos de transfusión en estos pacientes. Y ya para ir finalizando, estos pacientes realmente deben ir a la unidad de cuidado intensivo, porque es una cirugía de alta complejidad, de recambio de volemia muy fácilmente. El requerimiento de transfusiones está presente. Muchos pacientes requieren, aún así, de todas las estrategias, requieren transfusiones. Obviamente el punto está enfocado a disminuir la cantidad de hemoderivados que se requiera. La mayoría de pacientes se pueden extubar al final de la cirugía, pero en los casos de craniostosis sindromática, siempre evaluar si hay una síndrome de apnea del sueño, y ya que el 50% de estos pacientes cursa muy fácilmente con esta obstrucción de la vía aérea, que nos puede traer implicaciones en el posoperatorio. Factores que retrasan la extubación, pues obviamente el uso inadecuado de líquidos, el uso también de hemoderivados en grandes cantidades, el timing quirúrgico por encima de 5 horas, 6 horas, por encima de 6 horas también es un factor que predispone al retraso de la extubación. Como lo había mencionado, el síndrome de apnea del sueño también retrasa la extubación, por eso esos pacientes se deben manejar en la unidad de cuidado intensivo. Y la analgesia pues debe ser multimodal, ya que si dejando solamente a exclusividad de los opioides, el riesgo de depresión respiratoria, de retraso de la extubación o de requerimiento de intubación en el posoperatorio está presente. Muchas gracias.